como ustedes verán a lo largo de todas las ponencias que vienen en el resto del día de hoy y mañana, estas leyes incumplen, me refiero específicamente a las que desde 2002 se han estado dictando, desde 2008 a la fecha, incumplen total o parcialmente con las garantías constitucionales de la expropiación. Estas 6 garantías que hemos revisado se encuentran severamente afectadas, cuando no totalmente desconocidas, en estas leyes que además, conforme digamos, han ido avanzando en el tiempo, las últimas terminan siendo las más graves, porque básicamente hay una inversión total, como ustedes verán, de lo que ordinariamente es el procedimiento de expropiación. En los decretos ley y en leyes especiales, ya hablando en este periodo 2005-2009, pero a partir de estas leyes de 2008, y que se han dictado también en lo que va de año, se nota una clara influencia de los contenidos de la reforma constitucional de 2007 y en buena medida modifica en su totalidad el procedimiento de expropiación. Es decir, si tomamos el contenido de varios de estos textos legales aprobados como decreto ley o dictados por la Asamblea Nacional como leyes especiales, digo por la materia que regulan, aunque algunos tienen el carácter de orgánico, notaremos que la idea, la concepción que hay de propiedad privada, de la expropiación, de la libertad económica en esos textos legales, en la cual nada de esto que he mencionado anteriormente de la tradición entre 1811 y 2002 observamos, no aparece nada de esto. Más bien vamos a notar que hay una coincidencia importante entre los contenidos de estos textos legales y lo que eran los contenidos precisamente de este proyecto de reforma de Constitución rechazado en el año 2007 en temas como libertad económica, propiedad privada, rol del Estado en la economía, etc. Es decir, pareciera que todos estos textos legales partieran de la base, de la premisa, conforme a la cual ese proyecto hubiese sido aprobado y entonces el régimen constitucional no fuera el que está en la Constitución del 99, sino en un proyecto de reforma que nunca se llegó a aprobar y entrar en vigencia. Pero a estas figuras de las expropiaciones, que sigo colocándolos en comillas, porque, insisto, no en todas ellas, incluso en algunas no se respetan las garantías esenciales que derivan de la Constitución del 99, junto con esas expropiaciones y estos rescates de tierras que parten básicamente del desconocimiento de propiedad privada sobre tierras agrarias, entre 2008 y 2009, digamos, junto a las expropiaciones, continuaron los rescates de tierras por estimar el INTI, que no son de propiedad privada, pero también se aplica un nuevo mecanismo de toma, es decir, de entrar en posesión, si bien temporalmente, no aquí como en los otros casos de los rescates, esta tierra es mía y la voy a simplemente a retomar para administrarla yo en lo sucesivo, para aprovecharla, o en el caso de las expropiaciones, bueno, yo voy a adquirir forzosamente estos bienes. En el caso de las tomas, en principio no es esa la finalidad que tiene el Estado, pero básicamente el efecto por ese tiempo, si es que es temporal, termina siendo el mismo, un desapoderamiento y una administración, es decir, un uso, goce, quizás lo que quedaría en principio fuera es la disposición, pero hay muchos actos de disposición sobre parte de la propiedad de estas empresas afectadas por esta medida, que es la figura de la intervención de empresas, en otros casos denominada ocupación temporal. A través de esta figura, instituciones, organismos como el INTI, por ejemplo, ocupan temporalmente algunas empresas que consideran puedan estar afectando lo que, por ejemplo, es la soberanía agroalimentaria o los derechos de los consumidores y usuarios. Por cierto, como verán también en alguna ponencia, a través de medidas preventivas, ni siquiera a través de actos definitivos que pongan fin al procedimiento. Y durante el periodo que dura esa intervención o ocupación, pues estas leyes especiales dictadas en el año 2008, estos decretos ley también, le permiten realizar básicamente actos de disposición, administrar. Por eso se incluyen dentro del foro digamos, un estudio, un análisis de esta figura, de la toma, bien mediante intervenciones o ocupaciones temporales, no obstante que sea temporal, porque ahí hay un problema de fondo de cómo se concibe el derecho de propiedad privada en términos constitucionales y a partir de estas leyes que más bien, repito, tienen mucha sintonía con este proyecto de reforma constitucional rechazado. Lo cierto es que entre enero de 2005 y julio de 2009 se llegaron a contabilizar esto a los efectos de la elaboración del libro que les ha sido entregado a ustedes por su participación, digamos, la investigación que se hizo específicamente para ese libro, que solo toma en cuenta los casos con mayor cobertura en los medios de comunicación, es decir, difícil, cuesta arriba, por no decir imposible, tener un inventario total
de lo que en materia de rescates de tierras agrarias, en materia de empresas afectadas directa o indirectamente por expropiaciones o intervenciones de empresas se haya podido verificar en este periodo 2005-2009. Allí la fuente principal han sido los medios de comunicación, digamos, por lo notorio, por lo contundente que puedan ser los casos. Llegamos a registrar, por ejemplo, en materia de tierras, objeto de rescate, hasta 24 fundos que están documentados en el libro. En el caso de expropiaciones, llegamos a documentar hasta 147 casos de expropiaciones, no solamente de empresas, unas operativas, otras no, sino también de inmuebles. Todos estos casos de viviendas que se encontraban bajo régimen de arrendamiento, de alquiler, pues también fueron objetos en muchos casos de estas medidas de expropiación. De manera que están incluidas allí bienes, pues, por supuesto, indispensables para las personas. Por cierto, un dato que verán en alguna de las ponencias también es el porcentaje ínfimo, prácticamente inexistente, de casos en los cuales de estas expropiaciones, cuando digo 147, es porque 147 casos, quizás con excepción de estos inmuebles en el área metropolitana, por el cambio de gobierno que operó, entre otras razones, en el distrito metropolitano, en la mayoría de los casos ya se encuentran, por ejemplo, en el caso de las empresas, en poder del Estado. Es decir, ya se aplicó la fase en la cual el Estado entra en posesión como titular de esos bienes del patrimonio que conforma estas empresas. Y solamente, quizás en el caso de Sidor y parcialmente, se llegó a hacer un pago del justo precio. Un pago que además, un precio que además no necesariamente refleja, según, digamos, los afectados, el valor real de la compañía. De manera que fíjense que el porcentaje de pago es realmente bajo. Y en cuanto a empresas intervenidas, que esto arranca apenas a finales del año pasado, mediados, con la entrada en vigencia de estas leyes, ya por un decreto ley contra el acaparamiento esta figura se estaba aplicando, tendríamos hasta 17 empresas intervenidas u ocupadas. Esto, como les digo, puede variar porque es temporal.